Pasamos a la siguiente comunicación del grupo del Hospital Clínic de Barcelona, Evaluation of Doravirine, Lamivudine, Tenofovir disoprolol fumarate for Non-Occupational Post-Exposure Prophylaxis, a Prospective Open Label Study. Muy buenos días, mi nombre es Alexis Inciarte, yo soy médico adjunto del Hospital Clínico Barcelona y ahora les voy a presentar un trabajo que fue un esfuerzo colectivo de muchos compañeros del hospital por un par de años, que es un poco una estrategia de prevención que sería el uso de la doravirina, la lamivudina, tenofovir y disoprolol fumarato como estrategia de profilaxis por exposición no ocupacional. Entonces, para comentarles brevemente una introducción al respecto, solamente mencionar que la mayoría de las guías lo que aconsejan son múltiples regímenes, o sea, regímenes de múltiples pastillas para la profilaxis post-exposición. La mayor parte de las guías aconsejan la combinación de Truvada-Ralte, que viene a ser una combinación de 3 pastillas, y si pueden ver allí los cuadritos que ven en verde son los regímenes preferentes y los rojos regímenes alternativos, y el año de actualización de cada guía. Y lo que podemos observar sobre todo es que la mayor parte de las guías recomiendan regímenes de múltiples pastillas, poco porque probablemente la evidencia científica que había en esa época era más robusta con la combinación de raltegravir. Es cierto que también hay, por ejemplo, los grupos franceses y también las guías japonesas recomiendan, por ejemplo, la rilpivirina como una pauta preferente, ¿no? Y cuando vemos un poco qué es lo que hay en la evidencia de regímenes de una sola pastilla, sobre todo evaluando lo que es su seguridad y su tolerabilidad, pues hay pocos estudios realmente. En el caso del Vitegravir, por ejemplo, hay un ensayo clínico, hay un estudio abierto, con la rilpivirina hay 2 estudios abiertos, y pongo también aquí a dolutegravir, que si bien no es un régimen de una sola pastilla, sí es una dosificación que se puede hacer de manera conjunta con tenofovir. Entonces, lo importante de esto es reflejar un poco cuál es la recomendación que tienen las guías a día de hoy con respecto al uso de la profilaxis post-exposición, pero también recalcar el hecho de que las pautas de tratamientos nuevos, sobre todo de una sola pastilla, han demostrado en muchos estudios, tanto en seropositivos como en algunos ensayos clínicos de profilaxis, que es una estrategia de mayor adherencia que las pautas de múltiples pastillas. Y por esto se diseñó un estudio con la doravirina en donde se estimaba la proporción de sujetos que completaban de forma correcta el tratamiento a 28 días. Aquí en este estudio los pacientes que completaban eran aquellos pacientes que finalizaban la medicación, que acudían al seguimiento el día 28, aquellos pacientes que discontinuaban, bien sea por de suspensión, cambio o no venían al seguimiento, se consideraban como pacientes que no completaban el objetivo primario de este estudio. Y como objetivos secundarios, lo que se evaluó fueron las características asociadas con ese no cumplimiento, los factores asociados de alguna manera a ello, la incidencia y la descripción de los efectos adversos, y tanto clínicos como de laboratorio, que podían aparecer durante la profilaxis, y también la descripción de la adherencia, incluyendo también el tiempo de pérdida de esa adherencia, y también la proporción de pacientes que mantuvieron el seguimiento a mes 2 y a mes 4, y el rango de seroconversiones. En cuanto al diseño del estudio, este estudio estaba planeado hacer, es un estudio que fue abierto, es una sola rama, estaba planeado que se hiciese en 2 centros, pero finalmente se hizo en uno solo, por los problemas que hubo logísticos con el COVID, y el periodo de inclusión se esperaba que fuera de septiembre del 2019 a septiembre del 2020. Pasa que esto no fue así, porque la pandemia pues vino y el periodo de inclusión se extendió más por un año más. Inicialmente lo que se hacía, a estos pacientes se seleccionaban sobre todo los pacientes que fuesen de alto riesgo de adquisición al VIH, una exposición no ocupacional. Se excluían, por ejemplo, las agresiones sexuales y tenían que ser todas aquellas exposiciones riesgosas de menos de 72 horas. Aquí había un infectólogo de guardia que las 24 horas del día, los 365 días de año, se encargaba un poco de hacer esta valoración del riesgo y de administrar la medicación y de hacer también un consejo, una educación y hacer otras medidas preventivas si procedían. Entonces se hacían controles, se hacía un control basal que se podía hacer los primeros días o los primeros 15 días, un control a los 2 meses y a los 6 meses.
que involucraba pues, un panel hepático, metabólico, también se hacían serologías de distintas enfermedades de transmisión sexual, también se hacía una valoración de los efectos adversos y también se hacía un contagio de la medicación. Se utilizaba también un cuestionario de adherencia validado que es el SMAC, que es el Simplified Questionnaire of Adherence, que esto se utiliza en pacientes VIH, pero también se usa en pacientes oncológicos, que son 6 ítems y son 6 preguntas. Los pacientes que devolvían la medicación por discontinuación se contabilizaban también las pastillas. Y todos estos datos eran introducidos en un REDCap y se analizaron a través de STATA. En cuanto a los resultados de este estudio, inicialmente se recogieron los CRF 406 pacientes. Lo que pasa es que se excluyó uno por un screening failure, hubo otro paciente que dio positivo y después habían pacientes que eran duplicados. Entonces, finalmente fueron 399 pacientes que fueron los que representaron la corte Dora-Bipep. Eran pacientes que tenían una media de edad de 30 años, el 97% de ellos tenían un riesgo muy alto, la media de exposición al inicio de la profilaxis era de 24 horas, una proporción de ellos, de más del 80%, eran HCH, más de la mitad eran europeos, un tercio eran latinoamericanos y un tercio de ellos presentaban enfermedades de transmisión previa, predominantemente gonococo, pero también clamidia y sífilis, y un 30% de ellos tenían uso concurrente de chemsex, mayoritariamente metanfetamina, cocaína y GHB. Y aparte de esto, pues un tercio también tenían comorbilidades, 20% de ellos también tomaban algún tipo de medicación y la mitad de ellos eran medicación psiquiátrica. Es de destacar que había un 11%, un 12% de los pacientes que habían hecho profilaxis preexposición previa. Estamos hablando de un periodo en donde la PrEP no estaba totalmente introducida en España. Y además de esto, pues como dato curioso, cuando mirábamos las serologías basales de estos pacientes, el 80% y el 60 y tantos por ciento tenían una serología positiva para hepatitis B y hepatitis A respectivamente. En cuanto a lo que es el objetivo primario del estudio, que era la falta de cumplimiento, había un 26% de los pacientes que no cumplieron el tratamiento, que es lo que representa ese 26% de la barra roja de allí, que eran 9 pacientes discontinuaron, 2 retiraron el consentimiento y habían 98 pacientes que tenían pérdida de seguimiento. En cuanto a lo que es el seguimiento de las visitas sucesivas, un 72% vinieron a la visita del mes 2, un 63% a la visita del cuarto mes. Y en cuanto a lo que era el testeo, basalmente, más del 80% se hizo una analítica basal y solo un poco más de la mitad había hecho la serología de los 4 meses. En este estudio, la adherencia reportada fue del 97 a 99%, tanto en la primera visita como en la sucesiva, y no se identificaron seroconversiones. En cuanto a los factores asociados al no cumplimiento por cualquier causa en toda la corte, lo que se puede ver en el análisis univariado y multivariado es que habían variables que eran representativas, como podían ser la edad, el género, la aparición de efectos adversos y la adherencia. De estas, realmente, las variables que podían ser protectoras eran la edad. Digamos que a mayor edad, más probabilidad de que la gente completara la profilaxis. Y esto era más o menos del 4% por cada año. Y como factor no protector, sería en aquellos pacientes que vinieron al menos a una visita, que era una corte más reducida de 357 pacientes, la aparición de efectos adversos era un factor no protector para completar las profilaxis. Otros factores en el multivariado no eran representativos, como podría ser el género, que en otros estudios sí lo ha sido con un diseño similar, probablemente por la desestimación del riesgo, sobre todo en el género femenino. En cuanto a los efectos adversos, hay que destacar que realmente solamente un 30% de la corte presentó efectos adversos y de estas un 14% durante el periodo de tratamiento o efectos adversos que tuviesen una relación causal, en donde representaba más o menos el 45% de los individuos. El 81% presentaba efectos adversos de forma muy leve y no se reportaron efectos adversos muy graves.
En cuanto el tipo de síntoma que presentaban por la clasificación de órganos, generalmente el 50% eran de tipo gastrointestinal y un 31% de tipo neurológico. Ya para un poco concluir, comentar que la población que representa este estudio comprende un grupo de gente que presenta un considerable riesgo, como puede ser el colectivo HSH, y también dentro de este riesgo hay individuos que también presentan consumo concomitante de drogas recreacionales que aumentan aún más el riesgo. Que la tasa de no cumplimiento de la profilaxis a día 28 fue del 26%, que esto es parecido a otros estudios previos que se han hecho con un diseño similar, que los factores protectores de este no cumplimiento es presentar una mayor edad, que la presencia de efectos adversos fue bastante baja y estos efectos adversos no comprometieron de manera significativa el cumplimiento terapéutico, que las tasas de adherencia fueron muy altas en los individuos estudiados y que, bueno, quizás el detalle que pasa en la mayoría de estos estudios es que probablemente el testeo digamos, en la última fase de lo que es la serología del VIH representa un poco la mitad de lo que es la corte, pero que aún así no se observaron seroconversiones o fallos de PEP durante el periodo de estudio y que, bueno, también es cierto de que la PEP representa también una buena oportunidad no solo para educar a los pacientes y descartar otras enfermedades, sino que también por ser un colectivo que representa riesgo, sería una manera de anclaje también a lo que es la PrEP. Y ya un poco para finalizar, no menos importante, agradecer a todas las personas involucradas en este esfuerzo colectivo, que sería un poco el grupo de estudio del Doravipé, que están todos allí, que son todas las personas que han colaborado en esto y que representan un poco la esencia de lo que es el estudio. Agradecer también a los pacientes por su voluntad altruista de participar en ellos, porque ellos son, digamos, el alma del estudio, y nunca olvidar las instituciones que le dan forma y estructura a que esto sea posible. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Muchas gracias, Alexi. Enhorabuena por tu trabajo. Ya tenemos preguntas. Fede. Hola, muchas gracias. La pauta que habéis utilizado no está comercializada en España en un único comprimido. Para utilizar eso mismo tendríamos que utilizar 3 comprimidos o 2 si cambiamos el 3TC por FTC. Si hacemos ese cambio, ¿cómo crees tú que afectaría a los resultados del endpoint primario de vuestro estudio? Bueno. Perdona, y una segunda, y teniendo en cuenta esto, ¿sí seguiría teniendo en la circunstancia actual alguna ventaja sobre las pautas alternativas utilizar esta que habéis usado vosotros? A ver, yo creo que es cierto, una de las problemáticas es que no tenemos ahora mismo la medicación comercializada disponible, y eso desde luego estoy de acuerdo contigo que supone un problema. Pero yo creo que esto sería un argumento, si el día de mañana pues estos datos se validan y se presentan los estudios por pares, de alguna manera hacer que las autoridades puedan en algún momento aprobar esta medicación para esta indicación. Con respecto a las pautas alternativas, históricamente todos los regímenes de profilaxis que se recomiendan ahora como pautas alternativas, detrás han tenido un estudio que de alguna manera los ha validado. En el caso de esta combinación, la ventaja que ofrece, por un lado, es la baja cantidad de interacciones que hay, que es un régimen de una sola pastilla, y hay estudios que demuestran que regímenes de múltiples pastillas la adherencia se ve comprometida. Y después lo otro es que doravirina, al menos en el marco europeo, el perfil de la prevalencia de resistencias que hay en este fármaco es muy bajita, lo que justificaría que tuviese un uso seguro. Entonces yo creo que es una pauta que podría ser una pauta preferente en un futuro cuando se apruebe. Y con respecto a romper el combo, claro, el objeto del estudio sería extrapolar los datos en un contexto diferente. Esa es una pregunta a la cual no tendría una respuesta porque no se basa en el contexto de lo que fue el diseño del estudio. Muchas gracias, Alexi.